¿Qué tal? Excelente día. Les saluda a su amigo el ingeniero Pepe Excel. Vamos a continuar aprendiendo este bello sentimiento llamado Excel y vamos a hacer una lista de reproducción sobre cómo filtrar una información. Esto lo vamos a hacer en las versiones Microsoft 365 y versiones 2019 hacia atrás, digamos que hasta la 2007. Entonces, aquí vamos a hacer primeramente en Microsoft 365. Aquí me voy a archivo, cuenta, y aquí aparece Microsoft 365. Entonces, el requerimiento es filtrar los datos donde la categoría sea la indicada en la celda H2. En este caso es la celda H2. Bueno, en este caso también vamos a hacer las ventas sean mayores a 15,000. Entonces, en Microsoft 365 es muy sencillo, ya que lo vamos a hacer con una función que se llama filtrar, donde le vamos a indicar la matriz. Voy a dar clic en la primera celda que contiene información en un registro. Control Shift tecla de cursor derecha, Control Shift tecla de cursor abajo, Control Backspace. Y el siguiente argumento es el incluir. Precisamente aquí es donde vamos a poner las, los criterios como tal. Entonces aquí, como son dos criterios, voy a poner el primero, que es categoría. Entonces vamos a la columna de categoría, selecciono el primer elemento, Control Shift tecla de cursor abajo, Control Backspace. Esta tiene que ser igual a componentes. Este es el primer criterio. Y el segundo criterio lo vamos a multiplicar. Esto estamos simulando como si fuera una función y. En este caso le vamos a decir y que las ventas, Control Shift tecla de cursor abajo, Control Backspace, sean mayores a 15,000. Cierro el paréntesis de la segunda condición y en este caso el siguiente parámetro nos dice si vacío. Ese parámetro se utiliza en caso de que no se encuentre alguna coincidencia o que filtrar, pues es lo que tendríamos que poner. En este caso lo vamos a omitir. Voy a cerrar el paréntesis y voy a presionar Enter. Entonces en este momento me trae precisamente los 6 registros que cumplen con el criterio de que la categoría sea componentes y las ventas sean mayores a 15,000. Ahora aquí lo que podemos hacer es seleccionar la columna del porcentaje y presionar Control Shift 5 para que le dé formato de porcentaje. Entonces, ¿cómo podemos corroborar que efectivamente son 6 los registros que se tenían que haber filtrado? Entonces, nosotros podemos aplicar un filtro aquí. Voy a presionar Control Shift L. En la categoría voy a seleccionar únicamente la parte de componentes y en las ventas vamos a hacer un filtro de número donde le vamos a decir mayor que y nos está diciendo que sea mayor a 15,000. Enter y precisamente aquí aparecen 6 registros que vamos a sacar una impresión de pantalla para hacer una comparación que efectivamente está correcto. Voy a pegar aquí la imagen para quitar el filtro, Control Shift L, y luego voy a seleccionar la imagen y voy a presionar Shift, y cuando el cursor cambia en los redimensionadores, voy a presionar Shift y voy a arrastrar para hacer más pequeña la imagen y redimensionar que sea, que no pierda precisamente la forma, la imagen como tal. Sale que sea simétrica. Entonces aquí aparece que son del año 2017 al 2016 y vemos que efectivamente en la imagen podemos ver que corresponden. Luego viene pues la categoría componentes, luego dice cadenas, ruedas, ruedas, cadenas, cadenas y vemos en la imagen que es exactamente lo mismo. Luego nos dice acá 20,000, 16,700, 21,800, 16,400, 20,000 y 16,400 y podemos ver que efectivamente son los datos correctos y la clasificación aparecen igual los porcentajes. 75%, 75, 96, 70, 75 y 70. ¿Vale? Entonces, con eso corroboramos que efectivamente el filtrado se hizo correctamente. Esto es para la parte de Microsoft 365. Como pueden ver, es muy sencillo. Ahora vamos a la parte de cómo se realiza en una versión 2019 y esta fórmula se pueden ejecutar en una versión 2019 hacia atrás hasta, si no mal recuerdo, hasta una 2010. Pues en este caso tenemos los mismos requerimientos, los mismos datos que vamos a filtrar y para hacerlo en una versión 2019, en este caso aquí le voy a decir cuenta, y aquí me dice Microsoft Office Professional Plus 2019, es una licencia de prueba que me proporcionó mi querido amigo MVP Sergio Campos. Entonces, lo primero que hay que hacer es en estas versiones, primeramente vamos a determinar cuántos registros cumplen con los dos criterios, que la categoría sea componentes y que las ventas sean mayores a 15,000. Entonces, esto lo vamos a hacer por medio de una función conjunto, en el cual tenemos un rango de criterios que es las categorías. Selecciono el primer elemento de la categoría, Control Shift, tecla de cursor abajo, Control Backspace, y el criterio va a ser precisamente componentes. El rango de criterios número 2 van a ser las ventas. Doy clic en la primera celda
de la columna de ventas, control shift tecla de cursor abajo, control backspace. Y estas, el criterio va a ser que sean mayores a 15,000. Como vas a poner el signo de mayor que, lo tengo que poner entre comillas y lo voy a concatenar precisamente a la celda I3, donde vienen los 15,000. Voy a cerrar el paréntesis y voy a dar enter. Entonces, en este caso me está diciendo que 6 registros son los que cumplen que sea categoría y mayores a ventas a 15,000. Entonces, si nosotros nos regresamos a nuestro Microsoft 365, vemos que efectivamente aquí nos dice que tenemos un recuento de 6. Entonces, hasta ahí ya vamos correctos. Posteriormente, nosotros lo que necesitamos es sacar un consecutivo de estas filas que va precisamente de la fila 6 hasta la fila 106, pero bueno, en este caso, nosotros tenemos que hacer una forma de que empiece en 1 y termine, digamos, vamos a ver, son 101 registros como tal. Entonces, es decir, tenemos que sacar un consecutivo que vaya del 1 al 101. Todo esto lo vamos a explicar a detalle por qué es necesario realizarlo. De la misma forma, vamos a explicar precisamente qué es lo que está haciendo la función filtrar con una lista de reproducción que vamos a ir agregando videos donde se explica pues cada una de las partes de la función y cada una de las partes de la fórmula y qué es lo que nos está dando como resultado como tal. ¿Sale? Entonces nos regresamos a nuestro querido Excel 2019. Entonces aquí vamos a tratar de sacar el consecutivo y esto lo vamos a hacer por medio de la función fila, donde le vamos a decir o le vamos a dar una referencia que va a ir de la celda A6 a la celda A106, control backspace, cierro el paréntesis de la fila y esto se lo vamos a restar a la fila del encabezado, en este caso de A5 como tal. Y como esto lo vamos a copiar hacia abajo, necesitamos que este rango siempre sea el mismo, que sea siempre el mismo de en la fila 6 a la 106 y que igual este siempre sea la fila 5 a la que esté apuntando. En este caso nosotros vamos a presionar Control Shift Enter y en ese momento aquí podemos ver que pues, aparece un 1. Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué está pasando internamente? Esto también lo vamos a explicar en los siguientes videos, pero por ejemplo aquí puedo presionar F9 y en este caso podemos ver que me aparece una serie de números que va del 1, 2, 3, 4, 5, 6 y así sucesivamente hasta el 101. ¿Sale? Entonces, esta parte la vamos a ir explicando poco a poco en los siguientes videos como tal. ¿Sale? Entonces, ahorita, para empezar nosotros, ya vemos que si presionamos F9 ya tenemos ese número consecutivo. Ahora, nosotros ya tenemos el consecutivo precisamente de cada una de las filas. Ahora lo que necesitamos es que nos traiga el número de fila del consecutivo de los registros que cumplen con que sea categoría y ventas. Y tenemos aquí que son precisamente 6 coincidencias. Entonces, ¿qué procede ahora? Lo que vamos a hacer es, vamos a poner una función, sí, precisamente para sacar los criterios, para sacar el requerimiento y en este caso también vamos a encerrar entre paréntesis el primer criterio que es que los componentes, selecciona la primera fila, la primera celda que tiene información de categorías, control shift tecla de cursor abajo, control backspace. Esto tiene que ser igual a componentes y cierro el paréntesis de esa primera comparación. Pero como nosotros vamos a hacer, vamos a copiar hacia la derecha y vamos a copiar hacia abajo, necesitamos hacer nuestras fijaciones. En este caso es una referencia absoluta y referencia absoluta como tal, ¿sale? Porque vamos a copiar hacia la derecha y hacia abajo. Ya tenemos la primera comparación y esa comparación la vamos a multiplicar por la siguiente comparación donde le vamos a decir que las ventas, selecciona el primer elemento de las ventas, control shift teclado de cursor abajo, control backspace, sean mayores a 15,000. Cierro el paréntesis de esa comparación y hacemos lo mismo. Fijamos absolutamente porque vamos a copiar a la derecha y hacia abajo. Entonces, una vez que nosotros tenemos la comparación, lo que vamos a hacer es poner el siguiente parámetro del valor si verdadero. Entonces, el valor si se cumple que sea componentes y mayores a 15,000, entonces, ¿qué va a hacer? Aquí está el valor si verdadero. Nos va a traer, pues, precisamente el número consecutivo que corresponde a cada uno de los registros que cumplan con el requerimiento. Entonces, aquí voy a cerrar el paréntesis, no voy a poner el siguiente parámetro de la función sí, que es un valor si falso, ¿sale? Y esto también lo vamos a explicar en los siguientes videos por qué no lo voy a poner. Cierro el paréntesis y presiono Control Shift Enter. Entonces es muy importante que consideren que en versiones 2019 hacia atrás, para que estas funciones matriciales puedan funcionar, precisamente
se ocupa que hagamos la combinación de teclas Control Shift Enter. Entonces, en este caso, si yo me voy aquí al final y presiono F9, podemos ver que hay una serie ahí de, por ejemplo, en este caso el 1, aquí aparece un 1 que nos está diciendo pues que el primer registro cumplió, pero después de ahí todos los demás registros, todos estos no cumplieron con los criterios como tal. Entonces se sigue revisando para cada uno de ellos hasta que vuelve a encontrar alguno que cumpla, que en este caso acá me dice que es el 38 y así se va sucesivamente y va a ir buscando precisamente todos los valores que corresponden. En este caso ya llevamos 1, 2, 3, 4. Aquí está este 5 y dejen ver dónde está el sexto valor. Acá está, 6. Estos son los 6 que corresponden, entonces tendríamos que tener la fila 1, la 38, 44, 45, 76 y 98. Entonces voy a dar aquí escape, control Z para tener, vamos a regresar a nuestra fórmula, ¿sale? Entonces yo presiono control shift enter y hasta ahorita esta es nuestra fórmula, lo que llevamos. Entonces, nosotros lo que queremos ahora es precisamente de esto que estamos generando como tal, nosotros necesitamos sacar un listado consecutivo, precisamente que nos diga 1, 38, 44, 45, 76 y 98 y pues que los demás datos nos los ponga al final. Esto lo vamos a hacer por medio de una función que se llama késimo menor, en el cual nosotros precisamente le vamos a dar la matriz, que es la que trae precisamente cuando se cumple la condición, trae el número de fila, y si no se cumple, la función sí trae un falso. Vamos a explicar en videos posteriores por qué es que trae ese falso. Y posteriormente, el siguiente parámetro de la función késimo menor nos está pidiendo precisamente qué késimo menor queremos. Entonces, este késimo menor lo vamos a generar por medio de la función filas, pero filas de qué? Vamos a generar una función filas de la de la celda donde nos encontramos actualmente generando la fórmula y le vamos a decir que va a ir de esa celda a esa misma celda, pero va a ser un rango expansible que va a ir, cada que se copia hacia abajo se va a ir moviendo la, este, la fila, pero va a ser expansible, es decir, siempre va a ir de la celda o de la fila 6 y conforme vayamos recorriendo hacia abajo va a ir cambiando este 6, va a ir cambiando por 7, 8, 9, 10 y así sucesivamente. ¿Sale? Entonces aquí voy a cerrar paréntesis y voy a presionar Control Shift Enter. Entonces en este momento probablemente aquí vemos que pues no aparece mayor cosa. Si yo presiono F9 aquí me va a aparecer solamente un 1. ¿Por qué? Porque pues aquí lo que está calculando es el késimo menor. En este caso, como el rango expansible es este, entonces en este caso hay una sola fila como tal, ¿sale? Entonces, si yo copio la fórmula hacia abajo, en este caso ya me dice 38. Entonces aquí está, ¿qué es lo que está sucediendo? Pues precisamente cuando en la matriz empieza a revisar, aquí hay un 1, falso, 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 y ya encuentra el 38, el siguiente késimo menor que existe es el número 38, por eso es que el resultado de este K es, en este caso, el segundo késimo menor, ¿cuál es? Pues me dice que sería 38 como tal. ¿Sale? Entonces, si yo copio esta fórmula para poderla copiar hacia abajo, yo lo que tendría que hacer es hacer conexión con una celda de mis datos que contienen información hasta la fila 106. Entonces, la siguiente fila o la siguiente celda que tienen adyacente sería esta de aquí, que es la F6. Voy a seleccionar hasta H6 y ya que lo tengo seleccionado, ahora sí voy a presionar doble clic aquí. Cuando cambia el cursor a un signo de más negro, flaquito, voy a dar doble clic y en ese momento se empieza a ejecutar precisamente toda la fórmula y se empieza a copiar. Y bueno, aquí aparecen una serie de errores que, bueno, eso ahorita vamos a ver cómo lo podemos controlar y el motivo por cuál fue que salieron como. Entonces, aquí lo que sigue. Ok. Entonces, nosotros ya tenemos aquí precisamente los datos de las filas, de las 6 filas. Estos 6 coincidencias son estas 6 filas, es decir, tenemos que traer los valores de la fila o registro 1, del 38, del 44, del 45, del 76 y del 98. Entonces, ¿cómo vamos a hacer eso? Nosotros lo vamos a hacer por medio de una función que es la consentida de mi querido amigo profesor y sensei en Excel, el profesor John Vergara, que es la función índice, en la cual le vamos a decir, ¿sabes qué? De la matriz que voy a ocupar, vamos a traernos la columna del año, control shift, tecla de cursor abajo, control backspace,
ese va a ser mi matriz. Pero en este caso, como nosotros vamos a copiar la fórmula hacia la derecha, ocupamos, si le sabes qué, únicamente vamos a fijar los, las filas como tal, pero la columna se puede ir moviendo. Es decir, cuando yo arrastre hacia la derecha, esta A va a cambiar por B, C, D, E, pero el rango de filas siempre va a ir de la 6 a la 106. ¿Vale? Entonces aquí ya dice mi matriz, que es esta. Como tal, si yo le doy clic aquí, me va a mostrar pues los datos del año que en este caso va 2017, 2015, etcétera. ¿Sale? Entonces, yo puedo ya cerrar mi función índice y puedo presionar Control Shift Enter y podemos ver que efectivamente en este caso me está trayendo el valor de 2017. Entonces, yo ya puedo copiar mi fórmula hacia abajo y en este caso pues me va a traer los valores correspondientes a esas celdas como tal. Voy a dar aquí Control Z y aquí, por ejemplo, esto que tengo aquí, lo voy a pegar acá como valores, algo debe para pegar como valores y tener allá a la mano. Entonces, estos valores de aquí, pues precisamente se los va a traer con la función índice y quedamos que es de la columna del año y esos valores vamos a fijar únicamente las filas. Damos aquí, cerramos paréntesis, Control Shift Enter y después nosotros vamos a copiar hacia abajo. Entonces, en la fila número 1, el año es 2017, en la fila número 38, el año es 2016 y así sucesivamente. En cada una de las filas va a traer el año correspondiente. ¿Vale? Ahora, como nosotros vamos a copiar hacia la derecha, entonces lo que hago es en esta esquina inferior derecha de la celda, cuando cambia el cursor, recorro, doy clic izquierdo normal hacia la derecha y en ese momento se empiezan a copiar precisamente. Vemos aquí cómo se va moviendo relativamente la columna, pero siempre sigue apuntando a la celda o a la fila 5 y de la 6 a la 106. Entonces, ¿qué pasa si yo me voy a esta? Entonces aquí aparece C6, acaba de decir D6 y acaba de decir E6. ¿Vale? Entonces, una vez que yo ya tengo esos datos, selecciono esta parte y doy doble clic y en ese momento se hace o se copia la fórmula y ya me está trayendo el registro número 1 que sí cumplió, pues ya me trae ahí los datos de su año, categoría, producto, ventas y clasificación. De la fila número 38, del registro número 38, me trae sus datos correspondientes y así sucesivamente hasta que encuentre el sexto registro, que es en la fila 98, o digamos, el sexto registro que coincide. Es decir, el sexto registro que coincidió fue el número 98 y estos son los datos que le corresponden. Ahora, ¿cómo podemos nosotros quitar este error de número como tal? Nosotros tendríamos que hacer, se puede hacer de varias formas. Lo que vamos a utilizar es también una que le aprendí a mi querido amigo y profesor John Vergara, que es una función, sí, donde le vamos a poner una función filas y vamos a hacer referencia a la misma celda donde estamos parando, estamos haciendo la fórmula, cierro el paréntesis de filas, entonces este va a ser un rango expansible, entonces aquí vamos a fijar únicamente la fila y cada que se copie hacia abajo se va a ir incrementando, entonces va a decir que si la fila es mayor al número de registros o las coincidencias que nosotros encontramos, entonces, ¿qué es lo que va a hacer? Le vamos a poner, ¿sabes qué? Si estos rebasan el número 6, entonces vas a poner cadena de texto vacía. Caso contrario, pues vas a hacer todo este cálculo. Todo este cálculo lo vas a realizar. ¿Vale? Todo este de aquí, desde el índice hasta acá. ¿Vale? Y aquí nosotros, como nosotros vamos a copiar hacia abajo y a la derecha, pues aquí sí tenemos que fijar, vamos a fijar el conteo de coincidencias para todos, aunque aquí en este de filas únicamente vamos a fijar uno que va a hacer el incremento. Aquí va a decir de H6 a H7, de H6 a H8 y así sucesivamente. ¿Sale? Entonces, aquí voy a cerrar el paréntesis de la función, sí, presiono Control Shift Enter y podemos ver que efectivamente tenemos el mismo resultado. Voy a copiar hacia la derecha, seguimos teniendo el mismo resultado y vamos a copiar ahora hacia abajo. Doble clic y en ese momento nosotros ya evitamos o ya no, digamos que no lo evitamos, más que nada le estamos diciendo, ¿sabes qué? Como aquí el filas, nos está diciendo filas de 2000 de H6 a H12. Como ven, aquí está el rango expansible. En este caso es 7. Entonces está diciendo 7 es mayor que 6. Entonces dice valor si verdadero, cadena de texto vacía. Caso contrario, tendría que hacer eso. ¿Sale? Entonces, aquí al ya ser del 7 al 101, al ser mayor
al conteo de coincidencias, precisamente lo que hace es colocar una cadena de texto vacía, ¿vale? Esto también lo vamos a ir explicando en la lista de reproducción, paso a paso, qué es lo que está sucediendo como tal. Otra forma de realizar esta función en una versión 2019, de aquí lo voy a inmovilizar el panel para poderme mover a la derecha y hacer otra forma de cómo podemos calcularlo, pero con otra función. En este caso ya tenemos acá que también que tenemos categorías, que sean componentes y que las ventas sean mayores a 15,000. Ya tenemos aquí el conteo, que tienen que ser 6 conteos como tal. Entonces, en este caso vamos a utilizar una función que se llama agregar, en la cual pues tiene diferentes funciones, dice número de función y podemos ver que dice promedio, contar, contará, max, y así se va sucesivamente y va a aparecer pues ya después eh, varias funciones, además de caésimo mayor, caésimo menor. Entonces, recordar que en el ejercicio anterior utilicemos la función caésimo menor, entonces en este caso vamos a utilizarla también. Le vamos a decir, ¿sabes qué? Vamos a utilizar la 15 en la función caésimo menor. También vamos a explicar el por qué estamos seleccionando esta. El siguiente parámetro nos está diciendo acá, opciones. Hay opciones del 0 al 7. La más comúnmente usada en esta función es la opción número 6, que es omitir valores de error, ¿sale? Entonces aquí vamos a decirle que vamos a utilizar la opción número 6 y también esto lo vamos a explicar más adelante porque elegimos la número 6 o por ejemplo, por qué no elegimos la número 3 que también omite errores. Y se omite valores de error, la 2 omite filas ocultas, valores de error, la 3 y la 7 también omite valores de error. En este caso vamos a utilizar la 6 y vamos a explicar el motivo. Entonces vamos al siguiente parámetro y en este caso me dice aquí matriz. Entonces aquí en la matriz nosotros lo que vamos a hacer, vamos a generar la matriz por medio de una formulación que va a ser fila de qué. Vamos a tomar el primer valor de la primera columna en el año, control shift con tecla de cursor abajo, control backspace y esa fila se la vamos a restar a la fila del encabezado, algo similar a lo que hicimos en la otra forma. Pero en este caso, pues aquí también lo que vamos a hacer, vamos a fijar únicamente las filas hasta ahí. Ya tenemos fijadas las filas, entonces en este caso, si yo selecciono esta parte de acá, pues podemos ver que también tenemos el consecutivo que va del 1, 2, 3, 4, 5, 6. ¿Sale? Entonces, posteriormente lo que vamos a hacer, esto lo vamos a dividir precisamente entre uno de los criterios que nos están pidiendo. Entonces, nos está pidiendo que la categoría sea componentes. Entonces, selecciono el primer valor de componentes, control shift tecla de cursor abajo, control backspace, y este tiene que ser igual precisamente a componentes. Este es el primer criterio que nos está pidiendo. Pero como nosotros vamos a copiar a la derecha y vamos a copiar hacia abajo, entonces nosotros necesitamos fijar esto absolutamente y vamos a fijar absolutamente categoría porque vamos a copiar a la derecha y hacia abajo. Entonces ya hicimos ahí tenemos el primer criterio para, para atender el requerimiento y después esto lo vamos a dividir entre el siguiente requerimiento que es que las ventas, control shift tecla de cursor abajo, control backspace, sean mayores a 15,000. Cierro el paréntesis de esa comparación y de la misma forma selecciono para fijar absolutamente y seleccione y fijo absolutamente. Entonces, en este caso, con este cálculo, nosotros ya tenemos aquí una matriz en la cual precisamente, si se dan cuenta, aquí se está generando una serie en este caso, cuando se cumple, nos pone números, pero cuando hay algo que no cumple, precisamente se está generando un error. Ese error también lo vamos a explicar porque se está generando y del por qué es que nosotros estamos utilizando la opción número 6, que es la que omite los errores. ¿Vale? Entonces, nosotros ya tenemos ese dato y ahora el siguiente dato, como lo hicimos en el ejemplo pasado, vamos a darle el caésimo menor que ocupamos precisamente para que vaya haciendo el cálculo de lo que requerimos. Y bueno, aquí es importante mencionar que aquí no se va a utilizar la combinación de teclas Control Shift Enter. Entonces, esta es una de las bondades de la función agregar, que nos permite que en cualquier versión
que estemos utilizando esta fórmula funciona correctamente. Entonces, el késimo menor, pues lo vamos a calcular exactamente igual que en el ejercicio pasado donde le decimos filas, ¿de qué? De la celda donde estamos parados a la misma celda donde estamos parados como tal. Y esta de aquí la vamos a fijar. Vamos a fijar esta de aquí y vamos a cerrar el paréntesis. Y entonces yo puedo presionar Enter y en ese momento se hizo un cálculo. Sale qué está haciendo ese cálculo. Entonces yo puedo seleccionar una celda que esté anexa a una celda pues que me traiga datos de la 106, 100, de la fila hasta las filas 106. ¿Vale? Entonces yo lo que hago es selecciono y luego doy doble clic aquí para copiar y en ese momento pues podemos ver que traemos un dato súper parecido al que ya habíamos visto en el ejemplo anterior, ¿sale? Entonces, una vez que nosotros ya tenemos estos, ahora lo que corresponde es hacer exactamente la misma operación del índice y luego omitir precisamente que cuando ya sea el, el, la fila sea, el número de filas sea mayor al contar de las que cumplen la condición, entonces que me ponga una cadena de texto vacía. Entonces, primeramente lo que vamos a hacer es, vamos a editar la fórmula y le vamos a decir, ¿sabes qué? Ahora me vas a traer el índice de que precisamente en este caso del año, control shift, teclado de cursor abajo, control backspace, va a poner un paréntesis, luego aquí me dice número de fila y precisamente el número de fila pues ya lo estamos calculando con toda esta función del agregar y todo lo que tenemos allí y embebido como tal. ¿Sale? Entonces, como nosotros vamos a copiar hacia la derecha, entonces esta matriz lo que tenemos que hacer únicamente es fijar las filas porque siempre tienen que ir de la celda o de la fila 6 a la 106, pero la columna se puede ir moviendo A, B, C, D, E, F, sucesivamente, ¿no? Así como corresponde. Entonces, una vez que nosotros ya tenemos ese dato, también podemos cerrar el paréntesis del índice, damos enter y en ese momento pues me trae el dato correspondiente. Luego nosotros vamos a copiar hacia abajo y podemos ver que pues, efectivamente nos está dando el dato correcto. Y si yo me muevo más hacia a la derecha y copio la fórmula, pues vamos a ver que pues, tenemos el resultado para cada una de ellas. Y luego también podemos copiar hacia abajo y vemos que pues, nos trae el resultado correspondiente. Entonces, lo último que queda en este caso es controlar precisamente que no aparezca este error de NNU como tal. Entonces, vamos a hacer lo mismo, de poner una condición que si las filas de donde estamos actualmente parados, que en este caso es N6 a N6, es mayor a las que cumplen como tal. Entonces, ¿qué va a hacer? Vas a poner cadena de texto vacía. En caso contrario, pues vas a hacer todo el índice como tal. Esto ya en su momento lo vamos a explicar por qué es una de las mejores formas de realizarlo y por qué no lo hacemos a lo mejor con la función cierre. Entonces, aquí ya estamos haciendo la conversión. Si filas de N6 es mayor al valor de P3, que en este caso es falso, entonces, ¿qué dice? ¿Qué haría? Valor si falso. Entonces, recordar que aquí, pues como vamos, se va a fijar como vamos a copiar hacia la derecha y hacia abajo, entonces necesitamos que esta fila o esta celda en P3 no se mueva, entonces tenemos que fijar absolutamente como tal. Y tenemos el valor si verdadero y el valor si falso y cerramos el paréntesis de la función si, damos enter y copiamos fórmula hacia la derecha y copiamos fórmula hacia abajo. Y podemos ver que tenemos el mismo resultado. Entonces aquí lo que podemos hacer es, para corroborar, vamos a movilizar este de aquí, movilizar paneles, vamos a recorrer hacia la derecha y podemos ver que bueno, efectivamente pues los datos coinciden. Podemos comprobarlo con una matricial también donde vamos a seleccionar. En este caso, tendríamos que seleccionar un rango de 6 filas por 5 columnas. Si se dan cuenta en el cuadro de nombres aparece 6F por 5C. Entonces, aquí lo que voy a hacer yo es que sería 6F por 5C. Ahí dice 6 filas por 5C. Ya está seleccionado como tal. Mi celda activa en este caso es la H13. Es donde voy a empezar a escribir la fórmula y le voy a decir igual. ¿Igual a qué? Entonces voy a seleccionar todo este rango de celdas y eso lo voy a comparar con un operador de igualdad con este rango de celdas. ¿Y para qué
en esta versión de 2019 o anteriores me muestre el resultado, yo tendría que presionar, en este caso sí voy a presionar Control Shift Enter. Y en ese momento me dice, está haciendo la comparación uno a uno de estos valores. En este caso me dice 2017 y 2017 es igual, verdadero. Lo dice componentes, es igual a componentes, verdadero. Cadenas, es igual a cadenas, verdadero. 20,000 es igual a 20,000, verdadero. Y 75% es igual a 75%, verdadero. Y así se va sucesivamente para cada una de ellas. Por ejemplo, en el último, 2016 es igual a 2016, verdadero. Dice componentes es igual a componentes, verdadero. Cadenas es igual a cadenas, verdadero. 16,400 es igual a 16,400, verdadero. 0.7 es igual a 0.7 o 7%, verdadero. ¿Vale? Entonces, podemos ver que en este caso, este de aquí lo voy a dejar ahí, no pasa nada. Este de acá lo voy a borrar. Como hice Control Shift Enter, tengo que seleccionar toda la matriz como tal, y luego presionar suprimir. Entonces aquí ya le doy suprimir y listo. Entonces, esta solución con la función de agregar, esta de acá, nos permite que no tengamos que utilizar la combinación de teclas Control Shift Enter, ¿sale? Pero bueno, esto conforme vayamos avanzando en esta lista de reproducción, vamos a ir explicando paso a paso qué fue lo que sucedió para cada una de estas acciones, desde que cómo hicimos el conteo, luego cómo fue que sacamos el consecutivo, que lo hicimos con esta con esta fórmula, luego sacamos la condicional para que nos trajera únicamente el número de fila correspondiente, luego sacamos el caésimo, luego trajimos el índice y luego hicimos, pues, precisamente sacamos la fórmula o hicimos la formulación para que nos dijera que si en caso de que la fila ya fuera mayor al número de coincidencias, que ya no mostrara o que ya no realizara toda la operación desde el índice, o sea, que ya no realizara toda esta operación y que únicamente al cumplirse como verdadera, que ya es mayor, entonces ya todo lo demás lo descarta, ya no se ejecuta todo esto. Pero eso, bueno, ya lo vamos a ir explicando en la lista de reproducción como tal. Entonces, hasta aquí dejamos este video y como aprendió a decir nuestro querido amigo Terminator, hasta la vista, babies.